Hola, ya volvimos. Hoy vamos a narrar la muerte de los dioses occidentales, con un registro, por así decir, un texto, una anécdota que dejó escrita, que apuntó Plutarco en el año más o menos 50 de nuestra era. Lo vamos a leer, lo vamos a comentar. Yo creo que han hablado ya de este texto algunos. El que nos lo recomendó, por así decir, fue Nietzsche, ¿no?, en su obra del nacimiento de la tragedia. Pero lo hemos visto, por ejemplo, con Pascal, que dice Le grand pain est mort. Y pues cada uno lo trabaja a su manera. Nosotros estamos refiriendo cómo esto que les pasó a los mexicas tenochcas, que anuncian la muerte de sus dioses, también lo padecieron los europeos en su momento. Antes del cristianismo mueren los dioses, y por eso es que nace esta religión extraña para nosotros, extraña para el mundo, porque es única y universal, impositiva. Después ya murió esa religión, murió el cristianismo, Dios ha muerto, el Dios cristiano ha muerto, y también todos los dioses, y el hombre, como dice Heidegger, se prepara para ser el dueño y señor de la tierra. Entonces, digamos que esto de la muerte de los dioses, nosotros no lo estamos inventando. Es algo que padecieron los antiguos. Y es algo que padecemos hoy en nuestro tiempo también, la muerte del Dios cristiano. Pero más que ser, digamos, solo una especie de nihilismo, donde se hace frío, donde estamos en el vacío, donde todo, digamos, que es relativo de acuerdo pues a los sentimientos, ¿no?, al estadio estético, como diría Kierkegaard, o Agnes Heller sobre Kierkegaard. Entonces lo que vamos a hacer, pues, así como lo padecieron los mexicas y que se los leímos en el anterior video, así lo padecieron los antiguos griegos, donde es la cuna de la civilización europea. Todos los griegos se deben a la Grecia. Y después ahora, como se expandieron los europeos, pues ahora lo padecemos todos en el mundo. Nos hemos helenizado por la ciencia, nos hemos helenizado por la técnica. No es que los griegos lo hayan dicho, hemos dicho repetidamente, como dice nuestro maestro, que la ciencia y técnica moderna, digamos que es un derivado de algo originario que sucedió en la Grecia antigua, con la episteme, con la tecne, que es el arte en sentido originario. Entonces, sin más, pues vamos a ver cómo padecieron, y en este escrito pues se nos anuncia la muerte de Dios. Pensamos que no la teníamos, pero aquí está. Se las vamos a leer y vamos a ir imaginándonos, digamos, es una lectura, intenta ser fenomenológica, por así decir, ¿no?
Decimos fenomenológica en el sentido de que dejamos ser. Intenta ser hermenéutica en el sentido de dejamos decir, que la historia nos diga, que nos hable cómo fue. Y entonces, digamos que si este texto es originario, pues nos va a decir, nos va a responder a nuestras preguntas, pero primeramente tenemos que dejarlo ser. Es decir, no nos abalancemos a él con nuestros prejuicios que detienen la comprensión, sino dejarlo ser y intentar comprenderlo. Parece que el libro se llama, el libro de Plutarco se llama Diálogos Píticos, la desaparición de los oráculos. Para los que no han leído algunos videos, no han visto algunos videos o los videos anteriores, les recomendamos que lo hagan para que estén de alguna manera familiarizados con el lenguaje que trabajamos aquí. De alguna manera, cuando leamos este texto, nos va a remitir a lo que ya hemos visto. Por ejemplo, esto de la desaparición de los oráculos, habíamos visto cómo Cuauhtémoc le preguntaba a los oráculos y se decía que ya los oráculos estaban mudos y muertos. Esto casi al final, en el libro de Diego Durán. Ya los oráculos se habían apagado. Ya no le respondían a Cuauhtémoc. Y pues bueno, aquí también Plutarco nos narra cómo los oráculos se fueron apagando. Él fue sacerdote del oráculo de Delfos. Y pues él de alguna manera también vio cómo se fueron apagando y nos los narra, nos lo cuenta. Hay una frase de Heráclito que se las vamos a leer. Digamos que ya teníamos un escrito sobre este asunto de la muerte de los dioses, que todavía no se termina, así como hemos hecho un escrito sobre la conquista, que todavía no se termina. Entonces tenemos trabajo. Ya hicimos, como dijimos, nuestro primer texto que se llama Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1. También hicimos el Aportes 2. La conquista es el Aportes 3 y este texto pretende ser el Aportes 4. Digamos, tenemos trabajo, pero para eso se los estamos compartiendo antes de que alguien quiera publicarlos, si es que podemos. Escuchen lo que dice Heráclito, una frase que tiene que ver con la muerte de los dioses y de los hombres aquí en la tierra, y cómo, digamos, está referido al tiempo, a su ser histórico. Dice: los inmortales son mortales, los mortales son inmortales, siendo vivientes los unos de la muerte de los otros, y siendo murientes los unos de la vida de los unos, y siendo murientes los otros de la vida de los unos. Esto, digamos que nos refiere nada más así como presentimiento. No vamos a entrar de lleno a la frase, pero digamos que los inmortales son mortales también, en el sentido de que se van, de que todo acaba aquí en la tierra, de que la muerte lo gobierna todo.
son mortales, los inmortales, en el sentido de que regresan otra vez a ese lugar donde todo comenzó. Recuerdan a la noche primordial, cuando aún no había nada, ahí estaban los dioses. Lo vimos en uno de los 2 primeros videos de toda esta serie de videos que hemos hecho. Comenzamos con esos mitos. Para alguien que le interese, pues los puede ver, los puede escuchar. Y pues bueno, el ser, digamos, de los hombres, son mortales, pero como los mexicas decían, mientras exista el mundo, mientras dure el mundo, México Tenochtitlan existirá para... ¿Cómo va? Mientras dure el mundo, vivirá México Tenochtitlan o algo así. La idea es de que, aunque ellos ya murieron, se han inmortalizado en la historia del hombre, en el futuro. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Eso es lo que intentamos saber. Digamos, si todavía hay como cierta... déjenme conectarla así porque se le está yendo la pila. Y pues lo que vamos a hacer es irlo leyendo. Es muy pequeño el texto, pero digamos es muy profundo en el sentido de que nos dice cosas, ¿sí? Listo. Procedamos a su lectura. Entonces, nos dice Plutarco, escuchen, cuenta Epiterses que en una ocasión en que hizo un viaje por mar a Italia, se embarcó en un barco que llevaba mercancías y muchos pasajeros. Ya atardecido, en las inmediaciones de las islas Equínadas, amainó, o sea, se calmó, el viento y el barco llegó a la deriva cerca de Paxos. La mayoría de los pasajeros estaban despiertos y muchos todavía bebían después de haber cenado. De repente, se escuchó una voz procedente de la isla de Paxos, alguien que llamaba a gritos, ¡Tamus! ¡Tamus! De modo que se extrañaron. Tamus era un timonel egipcio y no conocido por su nombre para muchos de los pasajeros. Pues bien, a las 2 primeras llamadas se calló, pero a la tercera respondió al que llamaba. Y éste, elevando la voz, dijo, cuando estés frente al Palodes, anuncia que el gran Pan ha muerto. Al oír esto, decía Epiterses, todos se asustaron, y mientras deliberaban consigo mismo si sería mejor cumplir lo ordenado o bien no tomarse la molestia y dejarlo, Tamus tomó la siguiente determinación. Si había viento, pasar tranquilamente de largo navegando y en el caso de que hubiera calma y bonanza en las aguas del lugar, repetir lo que había oído. Así pues, cuando llegaron a la altura de Palodes, puesto que no había viento ni olaje, Tamus, dirigiendo la vista desde popa hacia tierra, dijo tal como había oído: ¡El gran Pan ha muerto! No había terminado de decirlo cuando un gran sollozo mezclado con extrañeza, no de uno sino de muchos, se produjo. Como había mucha gente presente, la historia se difundió rápidamente por Roma y Tamus fue hecho llamar por
por Tiberio. Y bueno, ahí acaba el pequeño texto. Estos pequeños que se están peleando. Pero bueno, ya llegó su madre. Entonces vamos a irlo leyendo, ¿sí? A ver si no tenemos que... Cuenta Epiterses que en una ocasión en que hizo un viaje por mar a Italia, se embarcó en un barco que llevaba mercancías y muchos pasajeros. Todo lo que vamos viendo lo vamos a ir, digamos, como no es que se analice, de que se reflexione, no, sino solo escuchar al texto como nos lo está narrando, ¿sí? No es así como que, a ver qué quiere decir, y así como que bien concienzudos o bien pensativos, bien reflexivos. No, la fenomenología de lo que se trata es de dejar ser, escuchar, nada más. Entonces imagínense, digamos, cierta situación en que Epiterses se embarca, va a Italia, y en ese barco llevan muchas mercancías y van muchos pasajeros. ¿Qué es lo que supone, digamos, esta situación? Que puedes viajar a Italia libremente, ¿no? Digamos que no hay tormenta, no hay guerra. Digamos, es una situación en la que puedes hacer un viaje, ¿no? Puedes ir aquí, tomar el barco y subirte. Hay muchos pasajeros, hay mercancías. Esto de las mercancías es importante porque habíamos dicho cómo los hombres a veces atienden a los negocios humanos y se concentran a ello. ¿Recuerdan que lo vimos? Así está más grande. Bueno, digamos que aquí nos está hablando así como que de la situación de los dioses todavía, ¿no? Se nos está hablando de la situación de los hombres. Hay mercancías y muchos pasajeros. Entonces quiere decir como que hay movimiento, ¿no? Se dice al final de este pequeño párrafo algo así como que la mayoría de los pasajeros estaban despiertos y muchos todavía bebían después de haber cenado. Es decir, van en el barco, hay mercancías, o sea, hay dinero, hay comercio, hay cosas que vender, hay cosas que intercambiar, hay cosas que llevar en el barco, ¿sí? Hay mucha mercancía, como que hay movimiento, hay mucha gente. Y pues hay gente que pues está despierta todavía, ¿sí? Se dice que ya atardecido en las inmediaciones de las Islas Equínadas, se habla, digamos, ahorita todavía no vamos a entrar allí, pero digamos que todavía la gente estaba despierta. Entonces es una situación normal, ¿sí? Nos habla de una situación normal en que pues se come, se bebe, hay mercancías, hay gente, ahí vamos en el barco rumbo a Italia, ¿ok? Y bueno, vuelvo a leer el texto y ya consideramos esto, ¿sí? Pero dice que cuando iba en el barco, hay una palabra que hasta aquí subrayamos en cursivas, que dice, ya atardecido, se calmó el viento y el barco llegó a la deriva cerca de Paxos. Ya atardecido. Para los que han visto los anteriores videos, hemos dicho que cuando Moctezuma da su último discurso al pueblo, cuando lo apedrean, ¿recuerdan? Ya
digamos, es como el último rayito de sol. ¿Recuerdan que lo vimos? Es como el último momento en el que, pues, Moctezuma se hunde en el abismo con él, ¿no? ¿Recuerdan? No lo tengo aquí a la mano, no sé dónde se quedó. Pero bueno, es esta idea de llega el atardecer, ¿sí? Pero el atardecer no solamente en un día normal. Aquí de lo que se trata ya es del fin del mundo, del fin de los dioses. El atardecer. Llega el atardecer. Lo habíamos visto aquí con Heidegger en la primera página del libro de ¿y para qué poetas en tiempos de penuria? ¿Recuerdan? Dice digamos que con la venida y el sacrificio de Cristo se inaugura para la experiencia histórica de Hölderlin el fin del día de los dioses. Atardece. Así lo pone Heidegger. Atardece. Y digamos que no es una coincidencia. Se inaugura el fin del día de los dioses. Atardece. Y aquí es lo mismo. Esto es En Caminos del Bosque para los que quieran comprarlo. Un libro de Heidegger muy bello porque trae muchos textos que pues refieren al asunto poético. Pero bueno, aquí dice entonces que va hacia Italia, se sube al barco, se embarca, llevan mercancías y muchos pasajeros. Después, ya atardecido, ya atardecido, digamos que ya se está refiriendo, nosotros todavía no lo sabemos, pero ya se está refiriendo a este día del fin de los dioses. Atardece, es decir, es el crepúsculo de todos los dioses, pero nosotros todavía no lo sabemos. Ya leímos el texto y por eso lo sabemos. Pero este atardecer no está referido a cualquier tarde, un día normal. Atardece, ya atardecido, en las inmediaciones de las islas Equínadas, amainó el viento, es decir, se calmó. Entonces, el barco llegó a la deriva cerca de Paxos. Ir a la deriva quiere decir que se desvió. Y entonces lo que quiere decir es de que iba el barco, ¿sí?, con sus velas, y el viento lo iba empujando. Pero en las inmediaciones, o sea, cerca de las islas Equínadas, el viento se calmó. Y el barco, digamos que ya no siguió su curso, sino que se desvió. Llegó a la deriva, eso quiere decir, se desvió cerca de Paxos. Entonces, algo sucedió aquí, ¿sí? Que esto nos va a ayudar para conocer, digamos, el ser de Tammuz, el que lleva el barco, al que le gritaron, ¿recuerdan? ¡Tammuz! ¡Tammuz! Y pues bueno, ya tenemos varias cosas aquí, en este primer párrafo. Se hace el viaje a Italia, es normal, hay mercancías, hay dinero, hay cosas que hacer, hay tumulto, los hombres atienden a los negocios humanos, están, digamos, dedicados a ello, hay mucha gente. Esta otra parte que tiene que ver con el atardecer,
pero no es un atardecer cualquiera, ¿sí? En donde se dice que el barco iba movido por el viento, pero como se calmó el viento, pues el barco se desvió cerca de Paxos. Esto es importante, ¿eh? No es cualquier cosa. Entonces, se dice aquí, como dijimos en un principio, la mayoría de los pasajeros estaban despiertos y muchos todavía bebían después de haber cenado. Es decir, una copita, ¿no? Hay mercancías, hay dinero, hay comida, una copita para relajarse, todo normal hasta aquí, ¿sale? Bueno, ahorita vamos a ver que no está normal. De repente se escuchó una voz procedente de la isla de Paxos, alguien que gritaba a gritos: ¡Tamus! ¡Tamus! Bueno, para los que ya han visto el video, esto es muy importante, porque se dice que el barco, digamos, pierde fuerza, las velas, porque ya no hay viento, y entonces, pues, digamos que el barco es llevado por esa inercia, ¿no? Y se desvía hacia Paxos. Y ahí fue donde escucharon, de repente, una voz. Aquí está subrayado una voz en cursivas. Habíamos visto en los otros videos cómo a Motecuzoma, ¿recuerdan esa voz que sale del interior de la piedra? Solo una voz, y habíamos subrayado de que no pongamos un sujeto detrás de la voz. No hay nada detrás de la voz. Fenomenológicamente hablando, la voz es la voz. Dejemos ser a la voz, ser voz. Solo es una voz, punto. Y esto tiene que ver, como decíamos, con la divina voluntad y determinación. Con la suprema necesidad. Con una fuerza que está más por encima de los dioses y de los hombres. Digamos, es un misterio. Solo es una voz. Si nosotros le ponemos un nombre, digamos un sujeto más bien, le podemos llamar divina voluntad y determinación. Le podemos llamar una divinidad, sí, pero con eso no decimos nada. Entonces, de lo que se trata aquí es respetar a la voz en cuanto voz. Una voz que habla. El habla en ese sentido. Solo es una voz. No es un alguien. No es un quién. ¿Recuerdan que lo vimos en el mito del nacimiento del dios del dios Huitzilopochtli, cuando la Coyolxauhqui no considera el portento, sino solo considera que su madre está embarazada, y de ahí parte del prejuicio de que su madre se ha acostado con alguien y deciden matarla. Pero bueno, los que quieran ver esto, vayan a los videos que comenzamos. Es el 1 y el 2. Y en todos los textos de aportes 1, 2, 3 y 4 todavía no escribimos o terminamos de escribir los dos últimos, pero al final también, como los dos primeros, van a ir los mitos, que es a veces bien difícil de conseguirlos. No entiendo por qué. Deberían de estar por todos lados y ser aprendidos por todos los mexicanos. Pero bueno, estábamos con este asunto de la voz. Una voz procedente de la isla de Paxos, alguien que llamaba a gritos. Digamos, el narrador supone que es un alguien, y nosotros no tenemos esa, digamos, esa apertura hacia lo desconocido, ¿sí? No le vamos a poner un sujeto, porque no vieron a nadie. Solo creen que pues alguien tuvo que haberla dicho, ¿no? Y un alguien, ¿quién es?
perdón. Pues una persona, un hombre, alguien, ¿un quién? Alguien tuvo que haberla dicho. No, no fue así nada más. Pero efectivamente fue una voz y nada más. Esa voz procedente de esa isla gritó: ¡Tammuz! ¡Tammuz! Y como ya hemos leído, le va a dar una tarea, o cómo se dice, le va a hacer un encargo a Tammuz. Tammuz es el timonel egipcio. ¿Sí? Es el que dirigía el barco. Entonces, la voz que grita Tammuz es para darle un encargo a Tammuz. Entonces, la voz no es así como que Tammuz, Tammuz. No, no, no. Es como cuando una mujer le grita a su hijo. Imagínense así. Porque lo va a mandar a la tienda o alguna cosa. No, le va a dar un encargo. Y le llama así. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, supongamos que te llamas Juan o María. ¡María! ¡María! Se te está hablando a ti desde lejos. Imagínate, así como que de un monte a otro, la distancia de un grito, como dicen los mayas. ¡Juan! ¡Juan! Te están llamando. No están nada más pronunciando tu nombre, te están llamando. Y pues bueno, ahorita vamos a entrar con el sentido de el nombre de Tammuz y digamos el significado de Paxos. Imagínense, digamos que tenemos pocos datos de ello, no lo buscamos así, digamos, profesionalmente, pero sí lo buscamos aquí en el mundo virtual, y tiene que ver con un lugar que no se sabe dónde está. Pero, perdón, ya me confundí. El lugar que no se sabe dónde está es el lugar donde va a pasar Tammuz, perdón. Ahorita nada más vamos a entrar en Tammuz. El significado de Tammuz. Es un dios egipcio, pero aquí era el que manejaba el timón, el barco. ¿Sí? El que manejaba el barco era Tammuz. Y también buscamos el sentido de Tammuz, porque parece que a veces el nombre tiene mucho que ver en la antigüedad con relación a tu ser, a tu destino, a tu modo de ser. Y entonces a veces hacemos honor a nuestro nombre. Por ejemplo, con los mexicas, Cuauhtemotzin, decían, significaba águila que desciende, pero en el sentido trágico de la palabra y en el sentido del fin y la ruina de los mexicas, hace honor a su nombre diciendo águila que cae. Él mismo cayó por sí mismo y se rindió. O el nombre de Motecuzumá, que quiere decir señor ceñudo, enojón, un tirano, por así decir. Y también hace honor a su nombre. Entonces, ¿por qué no Tammuz? Vamos a buscarlo y entonces nos encontramos con que fue un dios egipcio que parece que existió más o menos 500 años antes de Jesús, es decir, como en los tiempos de Platón, de Sócrates, precisamente cuando se olvida el ser. Tammuz también quiere decir como el dios del florecimiento y la primavera. Entonces aquí, si se trata del atardecer, está refiriendo, digamos que el fin de la primavera, el fin del florecimiento. Y otra cosa que también quería decir, Tammuz, déjenme ver,
Eh, ¿Qué quería decir más? Tammuz. No recuerdo cuál es el otro sentido, pero bueno, con esto ya tenemos algo, ¿no? Tammuz escucha una voz que les llama, y entonces, así como ustedes, ¡Juan! ¡Juan! Y entonces tú escuchas la voz, y pues aquí se dice, de modo que se extrañaron. Tammuz era un timonel egipcio, y no conocido por su nombre para muchos de los pasajeros. Muchos se extrañaron, dijeron, como, ¿a quién le gritarán? ¿No? ¿Quién será Tammuz? Qué raro, gritan desde allá. Bueno, se extrañaron los pasajeros y pues no sabían que era él, ¿sí? Pero este timonel es egipcio, es decir, no es nativo de ahí, es un extranjero. Y el extranjero fue llamado Tammuz, Tammuz. Pues bien, a las 2 primeras llamadas se cayó. ¡Tammuz! ¡Tammuz! Se cayó, ¿sí? Ya hubo un silencio, pero a la tercera respondió al que llamaba. ¿A quién llamaba? Pues a Tammuz. Le respondió porque Tammuz se sintió extrañado y es de pensar que lo que está diciendo, ¿quién me llamará? ¿Para qué me llamará? ¿Por qué me llaman? Entonces, que les llamaba, le respondió al que llamaba, o sea, Tammuz le dijo, elevando la voz, o sea, esa misma voz lo dijo más fuerte, ¿para qué me llamarán? Y entonces, otra vez suena la voz, una voz, y le dice, cuando estés frente a Palodes, anuncia que el gran Pan ha muerto. Entonces la voz le dice a Tammuz, cuando pases por Palodes, cuando estés frente a Palodes, anuncia la muerte de Dios. Y pues bueno, aquí se dice del dios Pan. Pan en griego quiere decir todo. No sabemos si pues, precisamente tiene que ver con este nombre, anunciar la muerte de todo. Anunciar la muerte de todos los dioses. Anunciar la muerte de Teopan. Es como decir la divinidad de todo. La muerte de todo. Y pues bueno, después de que le dijo esto es como, digamos, primero lo llama y después le da ese encargo. ¿Qué querrán? Ah, pues le contesta a Tammuz y le dice, cuando pases por ahí por Palodes, anuncia que Dios ha muerto, que el dios Pan ha muerto. Palodes, decíamos que, buscándolo, vimos que decía lugar que no se sabe dónde está. Es un lugar que no se sabe dónde está. Entonces, cuando pases por un lugar que no se sabe dónde está, digamos que hace honor a su nombre en el sentido de que ya no hay tierra, en el sentido de que se van los dioses, y es un lugar que, pues ya, es como Aztlán, es como, digamos, la pérdida, el desterramiento del hombre. Es un lugar que no se sabe dónde está. Y también dicen que ese nombre lo tenía un puerto oscuro que estaba en medio, a la mitad del camino. Ya lo habíamos visto en el video anterior, parece, que decimos a la mitad del camino, donde
termina una cosa y comienza otra. Es un puerto oscuro que está a la mitad del camino, Palodes. Es decir, cuando pases frente a ese puerto oscuro a la mitad del camino, es decir, donde todo, hay un límite, donde todo acaba y comienza otro, pues anuncias que Dios, el Dios Pan, ha muerto. Entonces Palodes hace honor a su nombre. Al oír esto, decía Epiterses, todos se asustaron. Imagínense todos los pasajeros, todos se asustaron, dijeron, ¡oh! Porque escucharon precisamente lo que se le encomendaba a Tammuz, que es el anuncio de la muerte de Dios, del Dios Pan. La muerte de un Dios, lo más terrible de lo terrible. Todos se asustaron los del barco. Digamos que están templados por el miedo, por el espanto, ¿sí? Por el susto. Y sucede algo raro porque, están en el barco y entonces, pues, todos los pasajeros comienzan a deliberar consigo mismos si sería mejor cumplir lo ordenado o bien no tomarse molestia y dejarlo. Lo ordenado, es decir, fue una orden. ¿Recuerdan la orden que, dice Huitzilopochtli, la orden que me lleva hacia las alturas es la misma orden que me tira hacia los abismos? Solo es una orden, es decir, esta voz solo es una orden. Entonces, mientras los del barco decían, sí, ¿qué haremos? ¿Sí lo haremos o lo dejaremos? Como si a ellos se les hubiese dicho, como si ellos lo tuvieran que deliberar. ¿Pero por qué se tomaron ese cargo? ¿Quién les dijo? ¿Quién los llamó? ¿Por qué ellos se toman ese trabajito, ese trabajo de determinar? Parece que estaban confundidos, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Si lo diremos? ¿No lo diremos? ¿Qué vamos a hacer? Pues mientras ellos estaban un poco confundidos, Tammuz tomó la siguiente determinación y dijo, escuchen todos, ya lo he determinado, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Recuerdan yo sé lo que tengo que hacer en los otros videos? Referido al dios Huitzilopochtli en el mito de su nacimiento. Ok, pues vean entonces al principio de todos estos videos el nacimiento del dios Huitzilopochtli, cuando se dice quiénes son los que saben qué hacer. Entonces, mientras los otros intentaban deliberar qué van a hacer, ya Tammuz estaba determinado y dijo, si hay viento, pues entonces pasaremos tranquilamente de largo navegando. No diremos nada. Y el viento pues nos lleva. Y en el caso de que hubiera calma y bonanza en las aguas del lugar, pues entonces sí, repetir lo que había escuchado, lo que se le había ordenado, lo que se le había encargado. Esto es importante porque anteriormente había padecido eso Tammuz, ¿no? Porque no lo vio normal. Él llevaba el timón y digamos que él es un hombre de saber. Él sabe lo que tiene que hacer. Digamos que cuando va a algún lugar, levanta las velas y lo que hace es incorporarse al viento que lo lleva, ¿sí?
digamos, a la necesidad del viento que va hacia el lugar a donde él va, en este caso a Italia. Es decir, el que maneja el barco sabe que esencialmente él no maneja el barco, él se deja llevar y él solamente lo que hace es disponerse a esa necesidad para ser llevado hacia donde él quiere. ¿Se entiende? Que a final de cuentas el que manda es el viento, él no. Y entonces cuando dice esto Camus, lo que está diciendo es que lo que le sucedió anteriormente no fue, digamos, cualquier cosa. Cuando estamos hablando de que iban en el barco y que de repente el viento se calmó y entonces, digamos, esa inercia desvió al barco hacia Paxos. Entonces, digamos que cuando ya se desvía este barco, ya no tiene poder el timón. Y entonces el barco es llevado, y también el piloto, ¿sí? Es decir, en sentido esencial, el piloto es piloteado. Él ya no tiene el control. Él sabe que puede tener el control si está, digamos, con relación a ese viento, a esa necesidad del viento que lo lleva. Pero en este caso no hay viento. Y entonces el barco se comienza a mover por sí mismo y se desvía hacia este lugar donde recibe la orden. Cuando pases por Parodes, di que Dios ha muerto, anuncia la muerte de Dios, la muerte del Dios Pan. Y entonces él, que sabe qué hacer, se da cuenta que, digamos, ese desvío no fue, digamos, una casualidad de que el viento de repente se haya calmado, sino una divina, digamos, determinación, una divina voluntad que lo llevó hacia allá para darle este encargo, para hacerle esta orden. ¿Se comprende? Y como él se da cuenta de eso, que él fue piloteado, él fue llevado, que él nos lleva al control, entonces dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar por ese lugar que no se sabe dónde está, que está, parece que es un puerto oscuro, que está en medio del camino. Así encontramos este significado de Palodes. Y dice, si sucede lo que me sucedió, es decir, bueno, primero dice, si hay viento pasamos tranquilamente y nos vámonos para Italia, ¿dónde vamos? Pero si no hay viento, es decir, si me ocurre lo que me pasó anteriormente, de que de repente el barco se ha llevado sin viento. Digamos, si hay una calma, ¿sí? Lo leo. En el caso de que hubiera calma y bonanza en las aguas del lugar, pues entonces repetir lo que había oído. Esta calma, damas y caballeros, no es cualquier calma. Le decía, pues estamos calmaditos, ¿no? Cálmate, niño. Cálmense, no se peleen. Cálmese, profesor. ¿Por qué anda viendo ahí a las alumnas? No, esta calma no tiene nada que ver con esas cosas. Es una calma originaria. Esta calma tiene que ver con la calma primordial, donde nada se movía, donde todo estaba en calma, donde no había ningún ruido, donde no había existencia. ¿Recuerdan? Para los que no, pues entonces vayan otra vez a los 2 primeros videos de toda esta serie de videos. La calma primordial, donde todo surge. El abismo, la nada, donde se hallaban los dioses ahí ocultos en su claridad.
Bueno, esta calma, este atardecer, está referido a ello. Esta muerte de los dioses está referido a ello. Ya no están en la existencia, se van a esa nada. Y ahí los dioses otra vez se vuelven a ocultar en su claridad, en la nada, en el abismo, cuando no existía nada. Cuando, digamos que decíamos, los dioses son, pero ya no existen. Ahí están, se retiran del mundo, mueren. El dios Pan se retira, se va. Y pues bueno, esto se está poniendo interesante, ¿no? Imaginémonos que vamos en el barco, nosotros también vamos a subirnos, nos embarcamos con Tammuz y él va dirigiendo. Y entonces, pues si nos había asustado, digamos, ese anuncio de esa voz que le ordenó a Tammuz anunciar la muerte de Dios, eso nos asustó. Ahora Tammuz dice, pues vamos, ¿no? Híjoles, pues entonces es subirse al barco y vámonos, ¿no? Y entonces imaginémonos nosotros que teníamos miedo, que estábamos asustados. ¿Qué es lo que vamos a desear cuando pasemos por Palodes? Pues que por los dioses, que sople el viento, ¿sí? Que pasemos de largo, que no anuncie la muerte de Dios Pan, que sea solo, digamos, una mala jugada ya, pero no sabemos. Y entonces vamos en el barco, ¿no? Con las velas, porque aquí se dice que pues en caso de que suceda eso, es decir, es como si de repente otra vez hubiese soplado el viento, cuando si después de que le dieron el encargo, cuando pases por Palodes, anuncia que el dios Pan ha muerto. Y pues se había calmado el viento, ¿recuerdan? Pero después de que le dieron el mensaje, parece que otra vez arreció el viento y fue llevado frente a Palodes. Y bueno, enseguida les vamos a seguir contando porque parece que, para no hacer largo este video, ¿sí? Porque no sé por qué no lo aceptan más de 1 hora.